Hola, bienvenidos a esta sesión de matemáticas de nuestra aula ESEMS HD, donde abordaremos los conceptos de función y su representación. Te pedimos que pongas mucha atención y tengas a la mano lápiz y papel para tomar nota. Comencemos. Matemáticas 4. Cálculo diferencial. Problematización. La expresión h igual 0.42t más 10 describe el crecimiento de una planta, donde t es el tiempo medido en semanas y se mide en centímetros. Estas plantas se cultivan en un laboratorio de ecología de una universidad y están listas para plantarse cuando tienen una altura de 10 centímetros. Determina cuál es el crecimiento de la planta 2, 4, 5, 8 y 12 semanas después, su dominio y rango en intervalos y por extensión, su gráfica, tipo de función. Para resolver dicho problema, recordemos algunos conceptos que te servirán de apoyo. Desigualdades inecuaciones. Desigualdad. Es una expresión que indica que una cantidad es mayor o menor a otra. Los signos de la desigualdad son menor que, mayor que. Como podemos ver en el ejemplo, 4 es menor que 7, 7 es mayor que 4. Propiedades de las desigualdades. Existen 12 propiedades. A continuación solo enlistamos 3. La número 1. Si los dos miembros de una desigualdad se suman o se restan una misma cantidad, el signo de la desigualdad no varía. Número 2. Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una cantidad misma positiva, el signo de la desigualdad no varía. Número 3. Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por una misma cantidad negativa, el signo de la desigualdad varía. Inecuación. Es una desigualdad en la que hay una o más cantidades desconocidas, incógnitas, y que solo se verifica para determinados valores de la incógnita. Las inecuaciones también se llaman desigualdades de condición. Ejemplo. Resolver la inecuación 2x menos 3 mayor que x más 5. Agrupamos términos semejantes. 2x menos x mayor que 5 más 3. Reduciendo obtenemos x mayor a 8. Por lo tanto, 8 es el límite inferior de x, es decir, la desigualdad dada solo se verifica para los valores de x mayores que 8. Ejemplo. Hallar el límite de x en 7 menos x sobre 2 mayor que 5x sobre 3 menos 6. Suprimiendo denominadores tenemos 42 menos 3x mayor que 10x menos 36. Transponiendo términos tenemos menos 3x menos 10x mayor que menos 36 menos 42. Reduciendo términos semejantes obtenemos menos 13x mayor que menos 78. Cambiando el signo a los dos miembros, lo cual hace cambiar el signo de la desigualdad, y despejando a x, podemos resolver y obtenemos x menor que 6. Por lo tanto, 6 es el límite superior de x, es decir, la desigualdad dada solo se verifica para los valores de x menores a 6. Intervalos. Un intervalo es un espacio que existe entre los dos límites o extremos a los que llamaremos a, b, del dominio de una función, teniendo como límite el que estos deben ser números reales, dando lugar a 5 casos que se pueden analizar como intervalos, de tal modo que al asignarle valores se encuentran clasificados de la siguiente manera. Intervalo abierto. Es aquel que no incluye los límites extremos. Extensión menor que x, x menor que b. Se grafica con una recta numérica por medio de dos pequeñas circunferencias. El intervalo se utilizan paréntesis para indicar que es un intervalo abierto. Intervalo cerrado. Es aquel que incluye los límites extremos. Su extensión a menor o igual que x, x menor o igual que b, y se grafica con una recta numérica por medio de dos pequeños círculos. Su intervalo se utilizan corchetes para indicar que es un intervalo cerrado. Intervalo abierto, cerrado. Es aquel en el que no hay límite del lado izquierdo, pero sí del lado derecho. Su extensión a menor que x,
x menor o igual que b. Se grafica con una recta numérica por medio de una circunferencia y un círculo pequeños. Su intervalo se utilizan paréntesis y corchete para indicar que es un intervalo abierto o cerrado. Intervalo cerrado abierto. Es aquel en que hay límite del lado izquierdo pero no del lado derecho. Su extensión, a menor o igual que x, x menor que b. Su gráfica es una recta numérica por medio de un círculo y una circunferencia pequeñas. Su intervalo, en donde se utilizan corchete y paréntesis para indicar que es un intervalo abierto, cerrado. Intervalo no acotado. No posee un extremo o ambos definidos. Observa que gráficamente se utiliza una circunferencia o un círculo pequeño para indicar que el valor de A pertenece o no al límite y el otro extremo es una flecha que indica que los valores son infinitos, positivos o negativos. Y estos, cuando se representan en intervalos, siempre van acompañados de un paréntesis. Ahora veamos el concepto y representación de una función. Funciones y su representación. ¿Qué es una función? Pongamos a calentar un poco de agua en un vaso de precipitado, con un mechero Bunsen, y con un termómetro iremos midiendo la temperatura. Si la temperatura inicial del agua es de 18 grados centígrados, y notamos que por cada minuto transcurrido la temperatura del agua aumenta 2 grados centígrados, podemos generar la siguiente tabla de valores. En ella, el eje de las X ahora es representado por el tiempo y el eje Y por la temperatura con respecto al tiempo. Esto sería que la temperatura del agua está en función del tiempo. Bajo este contexto, la X deja de ser incógnita para convertirse en variable. Es decir, sus valores están cambiando. De esta tabla podemos generar una representación gráfica como se muestra en la siguiente imagen. Como el movimiento que describe es lineal, podemos recordar la ecuación de la recta pendiente ordenada que se vio en el semestre pasado en geometría analítica, donde y es igual a mx más b. El valor de b representa la temperatura inicial y la razón de cambio es 2 grados centígrados por cada minuto transcurrido. Esta representa la pendiente, quedando de la siguiente forma: y igual a 2x más 18 o t de t igual a 2t más 18. Otras formas de representar una función son como parejas ordenadas, diagrama o como una oración. Ejemplo, describe un modelo donde la temperatura inicial del agua es de 18 grados centígrados y aumenta 2 grados por cada minuto. Es importante mencionar que no toda tabla de valores o gráfica representa una función. Existe una condición muy importante. Una relación es un conjunto de parejas ordenadas XY. Los valores de X forman el dominio y los valores Y el rango de la relación. Una función es una relación donde a cada valor de X le corresponde un solo valor Y. Para poder identificar la forma gráfica, si se trata de una función o una relación, podemos aplicar la prueba de la línea vertical. Si ésta toca la gráfica en un punto, se trata de una función. Y si toca la gráfica en 2 puntos, hablamos de una relación. Representación de funciones. Como muestra el diagrama, las funciones se pueden representar de forma verbal, numérica, gráfica y algebraica. Función verbal. Se presenta por un texto en el que se expresa una descripción de la función en palabras de forma detallada. Representación numérica. Para representar una función de forma numérica, es necesario tener una tabla de valores y representar los valores de la misma en los ejes coordenados. Para realizar una tabla de valores, basta con elegir varios valores de la variable independiente y luego sustituirlos en la expresión de la función para obtener los valores de la variable dependiente, que sería y. La ventaja de una tabla es que nos ofrece una visión más cuantitativa de los valores que toma la función. Por ejemplo, para la función y igual a x más 3, de ahí pasamos a la gráfica, la cual es la representación visual de la función. Representación visual. La forma visual de las funciones matemáticas
es la que se representa mediante una gráfica en el eje cartesiano. La gráfica consiste en dibujar el conjunto de pares ordenados x, f de x, de la función en coordenadas cartesianas. Una función con una variable dependiente y otra independiente se puede representar gráficamente en un eje de ordenadas y abscisas correspondiendo el valor de cada variable a la posición en los ejes. Normalmente se utiliza la variable x para el eje de las abscisas y la variable y para el eje de las ordenadas. Es importante mencionar que las gráficas son una herramienta fundamental en la estadística. Concentran una gran cantidad de información en un espacio reducido, lo que facilita la lectura y asimilación de los datos de manera más rápida y simple. Pueden transmitir información administrativa, demográfica, científica, tecnológica, representación algebraica. Las funciones algebraicas son aquellas cuya regla de correspondencia es una expresión algebraica, siendo a la vez una función que satisface una ecuación polinómica cuyos coeficientes son a su vez polinomios. Dentro de las funciones algebraicas podemos nombrar a las funciones polinómicas. Dichas funciones tienen una gran aplicación en la preparación de modelos que representan fenómenos reales, tales como la distancia recorrida por un móvil a velocidad constante, la compra de cierta cantidad de objetos a un precio unitario, el salario de un trabajador más su comisión, etc. Y igual a mx más b, ejemplo, y igual a 2x menos 1. Vamos a citar un ejemplo para ver la representación de las funciones. Juanito va al pueblo mágico Real del Monte a comprar pastes para él y su familia. Cada paste tiene un costo de 17 pesos. Decide comprar 12 pastes. La tienda donde hace la compra tiene una tabla de correspondencia donde se marca la cantidad de pastes y la cantidad a pagar por el cliente. La representación es y igual a 17x. Podemos realizar una gráfica que nos muestre la cantidad de pastes y la cantidad a pagar por cada uno. La ecuación que se obtiene para este ejercicio es y igual a 17x. Una vez que ya sabemos qué es una función y cómo se representa, ahora veamos cómo determinar el dominio y rango de una función. Dominio y rango. Dominio. Si nosotros buscamos la definición formal de dominio, una de las más comunes es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente para los cuales está definida la función. En apariencia es una explicación corta y sencilla. Realicemos un análisis. Primero hay que recordar que una función está dada por la relación entre dos conjuntos, donde el primer conjunto, conjunto A, le toca uno y solo uno de los elementos del segundo conjunto, conjunto B. Esta asignación de elementos está determinada por la regla de correspondencia, que no es otra cosa que las operaciones que realizaremos para evaluar el valor de la función. Bajo esta definición vamos a llamar dominio a todos los elementos del conjunto A. Pues bien, ya sabemos que estos dos conjuntos, A y B, pertenecen a la variable independiente y a la variable dependiente respectivamente. El dominio, como nos indica, son los posibles valores que tomará la variable independiente, o sea, serán todos los elementos del conjunto A. Y de acuerdo con la definición nos menciona que son los valores para los cuales está definida la función. ¿Qué significa que esté definida la función? Significa que al introducir en la función la variable independiente nos tiene que dar un resultado, o sea, que es posible realizar la operación. Tal vez esto en una primera instancia suene como algo trivial, puesto que pensamos que siempre las operaciones dan resultado, pero vamos a ver dos casos muy comunes donde se demuestra que no siempre es así. Uno de los principales casos es en las funciones racionales. En estas, la variable se encuentra en el denominador. En matemáticas sabemos que es imposible dividir entre 0, por lo que la operación que incluya dividir entre 0 no tiene resultado, es decir, está indefinida. Esto quiere decir que en las funciones que están fuera del dominio, todos los valores que hagan que un denominador sea 0
ya que esto es imposible de realizar. Vamos a ver ejemplos. Para la función f de x igual a 1 sobre x, ¿cuál es el valor de x? Para el cual la operación no se puede realizar. En este caso sería x igual a 0, por lo que el dominio de la función serán todos los reales excepto el número 0. Son todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente y esto se puede expresar. ddf es igual a menos infinito, infinito, excepto 0, o el dominio de la función es igual a menos infinito, 0, unión 0, infinito. En la gráfica podemos ver cómo la función evita el 0 en el eje de las x. Otro ejemplo sería la función f de x es igual a 1 sobre x menos 2. En este caso podemos ver que el denominador se vuelve 0 cuando la x vale 2, por lo que el valor que debe estar fuera del dominio será 2, es decir, dominio de la función es igual a menos infinito, 2, unión 2, infinito. En la gráfica podemos ver cómo en esta ocasión la función evita el número 2. Para la función f de x es igual a raíz de 3 menos x, x toma un valor mayor a 3. El radicando se vuelve negativo, entonces todos los valores menores a 3 quedan excluidos del dominio. Es decir, el conjunto de valores para los cuales esta función está definida es dominio de la función es igual a menos infinito, 3. Ahora, la función comienza en menos infinito y termina en 3. Rango. Para el caso del rango, la forma más sencilla en que se puede definir es como los posibles valores que tomará la función, es decir, todos los posibles resultados de la operación que determine la regla de correspondencia. En el rango, en ocasiones, sin ayuda de la gráfica es un poco complicado obtenerla de forma exacta, pero vamos a ver algunos ejemplos donde se puede observar de forma sencilla y lógica cuáles son los posibles resultados de la función. Para la función f de x igual a x cuadrada, la regla de correspondencia nos indica que debemos tomar un número, elevarlo al cuadrado y listo. Ese es el valor de nuestra función. Si nosotros recordamos, siempre que elevamos un número al cuadrado, el resultado será 0 o positivo, nunca negativo. Entonces, los posibles resultados para esta función son los números no negativos, por lo que el rango será la función rango es igual a 0, infinito. La función siempre es 0 o positiva. Un caso específico de recta son las funciones constantes. Como lo vemos a continuación, f de x es igual a 5. Para esta función no importa cuánto valga la variable independiente, siempre la función valdrá 5, por lo que el rango de la función será rango de la función igual a 5. Su gráfica es una línea horizontal que pasa por 5. Estos son algunos ejemplos. La forma más fácil de determinar el dominio y el rango es por medio de gráficas, aunque igual se puede hacer de forma analítica, haciendo uso de desigualdades, pero eso ya lo verán a profundidad. Sabemos que existen diferentes tipos de funciones. Para que puedas aprender a reconocerlas, te invito a ver su clasificación. Clasificación de funciones. El siguiente mapa muestra la clasificación de las funciones que se estudian, las cuales se dividen en dos tipos, algebraicas y trascendentes. Las funciones algebraicas, a su vez, se clasifican en 4, que son constantes, polinomiales, racionales e irracionales. Las funciones trascendentes se clasifican en 3, que son exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Vamos a ver de manera general cómo es cada una de ellas. Empezaremos con la función constante. Generalmente tiene la forma f de x igual a k, donde k representa una constante, es decir, su valor se mantiene. Por ejemplo, f de x igual a 5. Otro ejemplo sería f de x igual a menos 8. Pueden ser positivos o negativos. Si nosotros deseamos graficar la función constante f de x igual a 5, tenemos que trazar un sistema de coordenadas cartesianas y entonces obtendríamos una línea horizontal y esta pasaría por el 5.
ya que no cuenta con una literal donde se puede sustituir un valor dentro de la tabla. Entonces, cualquier valor de x sería siempre 5. ¿De qué depende que sea una recta? Es por el grado de la expresión algebraica. Por ejemplo, en la f de x igual a x menos 1 es 1. Siempre que tenga x elevada a 1, le corresponde una recta. Si el grado mayor del exponente es par, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, la gráfica que le corresponde es una parábola o una U. La de grado impar, comenzando con el exponente 3, 5, 11, 17, la forma de la gráfica siempre será como una S. Las funciones racionales tienen un numerador y un denominador. El tipo de gráfica es como se muestra en las siguientes imágenes. Generalmente tienes una discontinuidad en su gráfica. Seguimos con las funciones irracionales. Tienen que ver con una raíz, como se muestra en los ejemplos, y en general su gráfica se ven así. Las funciones exponenciales son funciones trascendentes, que se caracterizan por tener una base y un exponente, donde el exponente es la parte literal, como se puede apreciar en las imágenes. Las funciones logarítmicas se componen por tener logaritmo de base 10 o logaritmo natural, y su gráfica se comporta como se muestra en la imagen. Por último, tenemos las trigonométricas. Hablando de las funciones directas, tenemos seno, coseno y tangente, así como su respectiva gráfica. Ahora sí, a resolver la situación planteada al inicio de la sesión. Desarrollo de la solución. La expresión h igual a 0.42t más 10 describe el crecimiento de una planta, donde t es el tiempo medido en semanas y se mide en centímetros. Estas plantas se cultivan en un laboratorio de ecología de una universidad y están listas para plantarse cuando tienen una altura de 10 centímetros. ¿Cuál es el crecimiento de la planta 2, 4, 5, 8 y 12 semanas después? Para determinar el crecimiento de la planta en este periodo de tiempo, sustituimos los valores de t en la función y realizamos una tabulación obteniendo los siguientes resultados. Los valores de t en 2, 4, 5, 8 y 12 semanas serán en h 10.84, 11.68, 12.1, 13.36 y 15.04. Recuerda que el tiempo t está dado en semanas y el valor de h representa el crecimiento de la planta en centímetros. Apoyándonos de la tabulación que realizamos, podemos obtener el dominio rango e intervalos de la función. El dominio estará dado por los valores 2, 4, 5, 8 y 12. El rango estará dado por 10.84, 11.68, 12.1, 13.36, 15.04. Los intervalos serán 2,10.84, 4,11.68, 5,12.1, 8,13.36 y 12,15.04. Los valores del tiempo serán desde 0 hasta que la planta alcance su altura máxima. Gráficamente tenemos una recta con pendiente positiva que intersecta el eje y en 10. La función corresponde a una función lineal, como lo muestra la gráfica, también conocida como grado 1 del tipo algebraico. Las funciones determinan las relaciones que existen entre distintas magnitudes, tanto en matemáticas como en física, química, medicina, estadística, economía, ingeniería, psicología, y permiten, entre otras muchas cosas, poder calcular los valores de cada una de ellas, en función de otras de las que dependen. En economía, hay dos funciones que tienen especial trascendencia, como lo son la función de la oferta y la función de la demanda, que se consideran lineales, y son las dos funciones que determinan el equilibrio de mercado. En física, se estudia el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual
La posición de un móvil en función del tiempo viene dada mediante funciones lineales. En la ciencia en general se utilizan con mucha frecuencia. Por ejemplo, en la actualidad, para representar el número de contagiados por COVID-19 en nuestro país. Esto con la finalidad de poder determinar cómo se comporta la enfermedad y tomar las medidas necesarias para combatirla y reducir el número de contagios. Hemos llegado al final de nuestra aula SEMS HD. Recuerda, las funciones matemáticas nos sirven para representar y analizar diversos fenómenos de nuestra vida cotidiana. Por eso es importante conocer esta materia. Te recomendamos ejercitar más problemas de este y otros temas, apoyándote de tu libro de texto y consultando a tu docente. Pero sobre todo, disfruta las matemáticas porque siempre te acompañarán en tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube para que compartas los videos, le des like y actives la campanita de notificaciones. Recuerda seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es muy importante para mantener tu seguridad y la de todos. Hasta la próxima. Espero que hayan aprovechado el material que sus docentes elaboraron para ustedes. Hoy más que nunca debemos estar sanos, así que recuerda, con una alimentación balanceada, todo funciona mejor. ¡Nos vemos!